Hallazgos de arrecifes no emergentes y clasificación del tipo de fondo del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. El viejo y conocido Puerto de Veracruz. El Puerto de Veracruz, la puerta de entrada a México durante 500 años, puerto de altura del México actual y detonador del progreso. Sin el Puerto de Veracruz, el país sería muy diferente. Tendríamos otra historia, otra economía, otro país con menos riqueza. Durante los 500 años de su existencia, sobre las aguas del puerto han pasado infinidad de barcos, mercancías, pasajeros, gran cantidad de antepasados de muchísimos mexicanos con raíces hispanas pasaron por aquí. Curiosamente, durante todo ese tiempo se llegó a conocer el mar frente al puerto de manera superficial. Se sabía ciertamente dónde estaban los principales arrecifes y por dónde debían pasar o fondear los barcos. Pero increíblemente gran parte de lo que había en el fondo marino estaba oculto y desconocido hasta hace muy poco tiempo. En 1992 se conocían bien 23 arrecifes coralinos. En el 2012 aumentó a 28. Era necesario y vital conocer más. A raíz de las obras del nuevo puerto de Veracruz y como parte integral de las acciones de planeación, construcción y medidas para la conservación de la naturaleza, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, API Veracruz, determinó realizar y financiar un estudio de batimetría y clasificación del tipo de fondo del lecho marino frente al puerto. Estas aguas son además un área natural protegida, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano de 65.516 hectáreas. Justamente la totalidad de las aguas frente al viejo y nuevo puerto de Veracruz, con excepción de la bahía de Vergara. La batimetría nos permitió caracterizar los fondos del parque, en detalle saber qué profundidades tiene, pero también definir la superficie de cobertura de los principales grupos funcionales. Saber dónde hay fango, dónde hay arena fina, mediana, gruesa, grava, pastos marinos y sobre todo los corales. Y con base en los resultados, en resumen, pudimos establecer que los edificios arrecifales tienen una cobertura aproximada de 6.380 hectáreas, comparada con las 65.516 hectáreas que tiene la poligonal del parque. Y también sabemos con certeza que los arrecifes dentro del parque son 45 y no 23, como decía el decreto original, o 28, como decía el decreto modificatorio de 2012. Nuevos conocimientos sobre el mar frente al puerto de Veracruz. Durante el 2015 se inició un trabajo de batimetría y clasificación de tipo de fondo que no podía ser pospuesto. La batimetría es el estudio de las profundidades marinas. Este aparato llamado multihaz envía un abanico de pulsos a las profundidades y al rebotar con el fondo se obtiene la profundidad exacta. Pero para sacar las diferentes profundidades, la lancha con el equipo tiene que recorrer toda la distancia del área que se requiere conocer. De este modo, la embarcación con el equipo y el personal recorrieron las 65.516 hectáreas en un trayecto de 1.333 kilómetros durante 6 meses, distancia semejante a la que existe entre Cancún y la Ciudad de México. De este modo, se procedió a la recolección de datos. Así, poco a poco se fue perfilando el fondo marino. El proceso complementario es complejo. Esta sonda y su consola Digibar miden la velocidad del sonido en la columna de agua. Esta información da más precisión a los datos obtenidos con el multihaz. En tierra, mientras tanto, una base de punto fijo o banco de nivel está en continua comunicación con la embarcación que va levantando los datos batimétricos. Entre la base terrestre y la lancha se obtienen las coordenadas exactas del Sistema Universal Transversal de Mercator, o UTM, de cada punto del fondo marino. Al inmenso conjunto de datos obtenidos, los científicos los llaman datos crudos. En otro proceso igualmente complicado se requiere editar y depurar, es decir, traducir la serie de datos numéricos obtenidos y procesarlos para convertirlos en una imagen tridimensional del fondo marino. Esta valiosa información es útil para cartas marinas, planos topobatimétricos y datos vitales para la navegación, ingeniería e investigación que promoverá el desarrollo del país.
Asimismo, mediante otro proceso científico y de exploración mediante buceos, se obtiene la clasificación del tipo de fondo, es decir, qué tipo de suelo marino existe, si es arcilla, arena, roca o sustratos vivos como arrecifes coralinos, corales blandos, pastos marinos, etc. Esta información se relaciona con la ecosonda y se logra mapear los diferentes tipos de fondo en todo el parque marino. Finalmente, el estudio batimétrico dio a conocer lo que estuvo oculto bajo las aguas durante siglos, es decir, qué hay exactamente bajo las aguas y a qué profundidad. Hoy se conoce metro a metro cómo es el fondo marino en las 65.516 hectáreas. Datos que sorprenden fueron obtenidos con este trabajo. Se descubrieron 17 arrecifes más. Es decir, de un conocimiento de 28 apenas en el 2012, ahora sabemos de 45 arrecifes. Estos arrecifes de nuevo descubrimiento se les ha llamado arrecifes coralinos no emergentes. Esto debido a que no se acercan mucho a la superficie marina, razón por la cual permanecían desconocidos. El estudio de batimetría se completó con la clasificación del tipo de fondo. Gracias a esto, no solo sabemos cómo es el lecho marino en relieve, sino de qué tipo de ambiente está conformado, como sitios con arena fina, arena gruesa, arrecifes coralinos, pastos marinos y especies arrecifales que proporcionan un balance natural importante de la cadena trófica y disipación del oleaje. Estos arrecifes no emergentes tienen también variaciones importantes. Algunos se ubican a 8 o 9 metros de la superficie. Digamos que son arrecifes que se quedaron chaparritos comparados con sus hermanos que llegaron a la superficie, pero otros se encuentran a los 25, 30 y hasta 50 metros de profundidad. Entonces las características que estos tienen los hace prácticamente únicos, ¿no? Son muy importantes desde el punto de vista ecológico porque albergan una diversidad de especies muy notoria, pero la asociación entre las especies también es específica para cada arrecife. El trabajo que se está haciendo actualmente, obviamente, va a permitir tener un mayor conocimiento de lo que hay de riqueza biológica aquí en la costa de Veracruz. El nuevo puerto de Veracruz, con nuevas herramientas para el futuro. Este fue un esfuerzo en donde el API Veracruz, la Universidad Veracruzana y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas participaron activamente para lograr este conocimiento, útil tanto para la navegación, así como para la conservación del rico entorno natural del Parque Nacional. Gracias a esto, el viejo y nuevo puerto de Veracruz podrán seguir siendo un motor del desarrollo económico del país de manera sostenible. Y aunque los estudios hidrográficos ejecutados nos han revelado sorpresas y hoy conocemos incluso qué tipo de fondo hay en cada metro de lecho marino, los trabajos siguen adelante. Hoy se están caracterizando los arrecifes coralinos no emergentes. Estos estudios nos darán detalle de la conformación de dichos arrecifes y mucha información sobre la biodiversidad y los procesos evolutivos de los mismos. Muestra del interés de México por conservar ecosistemas marinos, no solo útiles para la vida en el planeta, sino para la supervivencia humana. Los arrecifes coralinos de Veracruz aminoran el oleaje frente a la línea costera del puerto. Estas aguas más tranquilas hicieron posible que pudieran fondear los barcos y fundarse el mismo puerto de Veracruz en 1519. Por otra parte, son parte vital del funcionamiento ecosistémico de la biosfera y son fuente de riqueza pesquera. Entre finales del año 2015 y principios del año 2016 se llevó a cabo el inicio de la batimetría del fondo marino del 100% de la superficie del Parque Nacional. Se utilizaron sistemas de punta como el sistema monohaz y multihaz. Sin embargo, lo más importante son los resultados obtenidos. El conocimiento generado por este estudio batimétrico ha significado un parteaguas en la historia del puerto de Veracruz, ya que es por primera vez que sabemos metro a metro lo que está oculto debajo de las aguas que rodean a la ciudad de Veracruz. Veracruz está en deuda con sus arrecifes coralinos, y conocer a fondo lo que sucede bajo el mar es primordial para poder conservar el tesoro que existe bajo las aguas veracruzanas.